¿Qué harías si no pudieras sentir ninguna emoción? ¿Hasta que alguien logra despertarlas todas en ti? Esta es la historia de un millonario que vivía como un robot, incapaz de llorar, reír o enamorarse, hasta que conoció a la persona menos esperada. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás va a romperte el corazón. El sol matutino de Barcelona se filtraba a través de los ventanales del piso 42, proyectando líneas doradas sobre el mármol blanco del despacho. Alejandro Mendoza ajustó los puños de su camisa italiana mientras observaba la ciudad que se extendía a sus pies como un tablero de ajedrez. A los 32 años, era el hombre más joven en aparecer en la lista Forbes de España, pero su rostro no mostraba ni orgullo ni satisfacción, solo una calma perturbadora, como la superficie de un lago congelado. Señor Mendoza, la reunión con los inversores japoneses está programada para las 10, anunció Patricia, su asistente, desde el umbral de la puerta. Su voz sonaba cautelosa, como si temiera despertar a un león dormido. Alejandro no se giró. Sus ojos grises permanecieron fijos en el horizonte, donde las torres de la Sagrada Familia se alzaban como agujas contra el cielo azul. «Cancélala», murmuró con voz monocorde. «No están listos para nuestras condiciones». Patricia pestañeó sorprendida. Era un contrato de 50 millones de euros. ¿Está seguro, señor? Llevamos meses preparando esta. «Patricia», la interrumpió sin elevar la voz, pero con una firmeza que cortaba como cristal. «Cuando digo algo, lo digo una sola vez». La mujer asintió rápidamente y desapareció tras la puerta de caoba. Alejandro exhaló lentamente, pasándose una mano por el cabello negro perfectamente peinado. Era así todas las mañanas, todas las tardes, todos los días. Decisiones millonarias tomadas con la misma indiferencia que elegiría el color de una corbata. El teléfono sobre su escritorio vibró. La pantalla mostraba un nombre que hizo que sus labios se tensaran imperceptiblemente. Doctora Elena Vargas. «Sí», contestó. «Alejandro, necesitamos hablar». La voz de la psicóloga sonaba cansada. «Han pasado 3 años desde que empezamos las sesiones y no hay progreso», completó él, mirando su reflejo en la ventana. El rostro que le devolvía la mirada podría haber sido esculpido en mármol. Pómulos marcados, mandíbula firme, ojos que no revelaban nada. «Lo sé, no es culpa tuya. El trauma que sufriste cuando tenías 12 años. ¿El accidente?» Alejandro se giró hacia su escritorio, donde reposaba una fotografía en marco de plata. En ella, un niño de ojos brillantes sonreía junto a una mujer de cabello castaño. «Mi madre murió, doctora. Yo sobreviví. Fin de la historia». Alejandro, tu mente construyó una barrera para protegerte del dolor, pero esa misma barrera te impide sentir cualquier cosa. Amor, alegría, tristeza. Es como si fueras un espectador de tu propia vida. Sus dedos se cerraron alrededor de la fotografía. Durante un segundo, algo pareció moverse en las profundidades de sus ojos grises, como una sombra bajo el hielo. Luego nada. «¿Tienes alguna sugerencia nueva?», preguntó colocando la foto boca abajo. Un suspiro se escuchó al otro lado de la línea. «Hay una cosa que aún no hemos probado. Trabajo voluntario. Ayudar a otros podría despertar algo en ti. Conozco un hospital que...» «No. Alejandro, por favor. Solo piénsalo. El Hospital San Joan necesita financiación para su nueva ala de pediatría. ¿Podrías...» «Enviaré un cheque», la interrumpió, «pero no me involucraré personalmente». «No se trata del dinero. Se trata de la conexión humana, de...» Alejandro colgó. Permaneció inmóvil durante varios minutos, observando cómo las nubes se deslizaban lentamente por el cielo. Luego tomó su teléfono y marcó otro número. «García, soy yo». «Prepara una donación anónima al Hospital San Joan. 5 millones. Para pediatría». Cortó la llamada y volvió a la ventana. En algún lugar de la ciudad, había un hospital lleno de gente que sentía dolor, alegría, esperanza, desesperanza, emociones que para él eran solo palabras en un diccionario, conceptos abstractos que podía entender pero nunca experimentar. Se ajustó la corbata y se dirigió hacia la puerta. Tenía una empresa que dirigir, inversiones que manejar, un imperio que mantener. Era lo único que sabía hacer. Funcionar como una máquina perfecta y fría.
Pero mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia su próxima reunión, no podía sacudirse la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Era ridículo, por supuesto. Nada cambiaba en su mundo. Nunca lo había hecho. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, marcando el ritmo de una vida que latía sin corazón. 3 días después, el Mercedes negro de Alejandro se detuvo frente al Hospital San Joan. No había planeado venir. De hecho, había pasado toda la mañana diciéndose a sí mismo que era una pérdida de tiempo. Pero algo, una curiosidad fría y calculadora, se dijo, lo había impulsado a cancelar sus reuniones y conducir hasta allí. El edificio era más pequeño de lo que había imaginado. Paredes de ladrillo gastado, ventanas que necesitaban una limpieza, un jardín modesto con algunos bancos donde los familiares esperaban noticias. Nada que ver con las clínicas privadas de lujo que conocía. Señor Mendoza, lo saludó el doctor Martín Herrera, el director médico, con una sonrisa nerviosa. Es un honor conocerlo en persona. Su generosa donación ha sido... Solo quiero ver cómo se utiliza. Lo interrumpió Alejandro, ajustándose los gemelos de oro. No necesito ceremonia. El doctor asintió rápidamente y comenzó el recorrido. Pasaron por pasillos que olían a desinfectante y esperanza, donde las enfermeras caminaban con prisa contenida y los médicos susurraban consultas en cada esquina. Alejandro observaba todo con la misma expresión neutral que usaba para evaluar propiedades inmobiliarias. Aquí está la nueva ala de pediatría, anunció el doctor Herrera, abriendo unas puertas dobles. Gracias a usted, podremos atender a 100 niños más cada mes. Alejandro asintió mecánicamente. Era lógico. Más pacientes, mejor reputación para el hospital, retorno de inversión en términos de imagen corporativa. Todo tenía sentido desde una perspectiva empresarial. ¡Código azul! ¡Emergencia en el pasillo 3! La voz resonó por los altavoces, seguida inmediatamente por el sonido de pasos corriendo. El doctor Herrera palideció. Discúlpeme, señor Mendoza. Tengo que... Vaya, dijo Alejandro simplemente. Se quedó solo en el pasillo, observando el caos controlado que se desarrollaba a su alrededor. Médicos y enfermeras corrían con equipo médico, sus rostros tensos por la concentración. Era como ver una orquesta en plena sinfonía, cada movimiento coordinado hacia un objetivo común: salvar una vida. Una camilla apareció en el extremo del pasillo, empujada por 2 paramédicos. En ella yacía un hombre mayor, su respiración laboriosa, la piel gris. Alejandro se apartó instintivamente contra la pared, mientras el pequeño convoy pasaba a su lado. «Necesitamos plasma tipo O negativo», gritó uno de los médicos. «Las reservas se agotaron esta mañana», respondió una enfermera. «Entonces busquen en el banco de sangre del Hospital Central. No hay tiempo». Alejandro observó la escena con interés clínico. Era fascinante ver cómo los profesionales manejaban la presión, cómo tomaban decisiones en fracciones de segundo, muy diferente al mundo corporativo, donde cada movimiento se planificaba con meses de anticipación. Una joven enfermera apareció corriendo por el pasillo lateral, con el cabello castaño escapándose de una cola de caballo desprolija y los ojos marrones brillando con determinación. No podía tener más de 25 años, y había algo en su manera de moverse, ágil, segura, sin una pizca de duda, que captó su atención. «¡Doctor Herrera!», gritó. «Soy tipo O negativo». Se detuvo junto a la camilla. Sin dudar un segundo comenzó a remangarse la blusa blanca. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme como una roca. «Camila, no puedes donar ahora. Acabas de terminar un turno de 12 horas», le dijo una enfermera mayor. «Señora Rosa, ese hombre se está muriendo», respondió la joven, mirándola con ojos que ardían de convicción. «Si yo fuera su hija, querría que alguien hiciera lo mismo por él». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el área de preparación, pero en su prisa, no vio el carrito de suministros que habían dejado en el pasillo. Su pie se enganchó en una de las ruedas y su cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante, directo hacia el suelo de mármol. Alejandro se movió sin pensar. Sus brazos se extendieron instintivamente, atrapando a la joven antes de que pudiera caer. Por un momento, que pareció eterno, ella quedó suspendida entre sus brazos, sus rostros a centímetros de distancia. Los ojos de ella se encontraron con los suyos. Eran marrones,
del color de la miel al sol, y en ellos vio algo que no había visto nunca, una mezcla de gratitud genuina y curiosidad sin malicia. No lo miraba como el millonario Alejandro Mendoza. Lo miraba como a un ser humano que acababa de evitarle una caída. «Gracias», murmuró ella, sus mejillas ligeramente sonrosadas. Y entonces sucedió algo imposible, algo que no había ocurrido en 20 años. Alejandro sintió una gota tibia deslizarse por su mejilla derecha. Una lágrima. Una sola, solitaria lágrima que había logrado atravesar la muralla de hielo que rodeaba su corazón. La soltó rápidamente, como si hubiera tocado fuego. Ella se enderezó, aún mirándolo con esos ojos imposiblemente cálidos. «¿Estás bien?», le preguntó. Y por primera vez en décadas, alguien le hacía esa pregunta sin agenda oculta, sin interés financiero, sin máscaras sociales. Alejandro se llevó una mano a la mejilla, donde la lágrima había trazado un camino húmedo. Sus dedos temblaron al tocar la humedad. «Yo. Sí», logró articular, con voz ronca. «Mejor me voy. Hay una vida que salvar», dijo ella con una sonrisa pequeña pero genuina, antes de correr hacia el área de donación. Alejandro se quedó paralizado en el pasillo, observando cómo se alejaba. Su corazón, ese órgano que había funcionado durante 32 años sin sobresaltos, latía ahora de una manera extraña, descoordinada, como si hubiera olvidado su ritmo habitual. Se secó la mejilla con el dorso de la mano y miró la humedad en sus dedos como si fuera el descubrimiento más extraordinario del mundo. Después de 2 décadas, había llorado. Una sola lágrima, pero era más de lo que había conseguido en todos esos años de terapia. ¿Quién era esa enfermera que había logrado en segundos lo que los mejores psicólogos de Europa no habían podido hacer en años? Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro no pudo concentrarse. En las reuniones de directorio, su mente vagaba hacia unos ojos color miel y una sonrisa sin pretensiones. Patricia había comenzado a mirarlo con preocupación cuando lo encontraba inmóvil frente a la ventana, perdido en pensamientos que no compartía con nadie. «¿La conoces?», le preguntó a la doctora Vargas durante una sesión telefónica. «¿A quién?». La psicóloga no pudo ocultar su sorpresa. Era la primera vez en 3 años que Alejandro mostraba interés por otra persona. «A una enfermera del hospital. Se llama Camila». «¿Camila Herrera? ¿La pasante de enfermería? ¿Herrera? ¿Es familia del director?». «Su sobrina. Viene de un pueblo pequeño en Andalucía. Es especial. La conozco porque ayuda en el programa de terapia psicológica para familiares de pacientes». «¿Por qué preguntas?». Alejandro cerró los ojos. Camila Herrera. Ahora tenía un nombre completo para la mujer que había despertado algo en él que creía perdido para siempre. «Solo curiosidad», mintió. Esa tarde, tomó una decisión que habría parecido absurda incluso para él una semana antes. Se presentó en el hospital vestido con jeans y una camisa simple, sin corbata, sin gemelos de oro, sin el Rolex de platino. Por primera vez en décadas, se veía como una persona normal. «Vengo por el programa de voluntariado», le dijo a la recepcionista, una mujer mayor con gafas de lectura colgando de una cadena. «¿Voluntariado?». Ella lo miró de arriba abajo como si tratara de resolver un acertijo. «¿Estás seguro?». «Completamente». 1 hora después, tenía una credencial que lo identificaba como Alex Mendoza, voluntario, y estaba siendo entrenado por la señora Rosa, la enfermera jefe, en las tareas básicas: distribuir comidas, acompañar pacientes a los estudios, leer a los niños en pediatría. «Es usted muy callado, joven», observó la señora Rosa mientras le mostraba cómo doblar las sábanas. «La mayoría de los voluntarios no paran de hablar de por qué están aquí. Servicio social, problemas legales, novias que los obligaron. Solo quiero ayudar», dijo Alejandro, concentrado en hacer pliegues perfectos. Murmuró ella, claramente no convencida. Bueno, las manos no mienten. Estas manos nunca han hecho trabajo manual. ¿A qué se dedica realmente? Alejandro la miró. Era perspicaz esta mujer.
Negocios, respondió finalmente, pero nada importante. La señora Rosa sonrió. Todos los trabajos son importantes, hijo, pero algunos trabajos te cambian el alma y otros solo te cambian la cuenta bancaria. Durante sus primeros días como voluntario, Alejandro se movía por el hospital como un fantasma observador. Ayudaba donde podía, hablaba lo mínimo necesario y mantenía los ojos abiertos, buscando. No había vuelto a ver a Camila y comenzaba a preguntarse si la había imaginado. Fue el jueves por la tarde cuando finalmente la encontró. Estaba en la sala de pediatría, sentada en el suelo junto a una niña de unos 8 años que tenía el brazo izquierdo enyesado. Y entonces, la princesa se dio cuenta de que no necesitaba que la rescataran, decía Camila con voz melodiosa. Ella misma era lo suficientemente valiente para salvar el reino. ¿Pero qué pasó con el príncipe?, preguntó la niña con los ojos muy abiertos. El príncipe se dio cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados toda su vida. Camila sonrió, y que la verdadera magia no estaba en castillos lejanos, sino en corazones cercanos que sabían amar sin condiciones. Alejandro se quedó paralizado en la puerta. No era solo la historia lo que lo había capturado, sino la manera en que Camila la contaba. Sus manos dibujaban imágenes en el aire, su voz cambiaba de tono para cada personaje, y sus ojos brillaban con una luz que parecía venir desde dentro. ¿Te gustó la historia, María?, preguntó Camila, acomodando una manta sobre las piernas de la niña. Sí, pero estoy triste porque mañana me voy a casa y ya no podré escuchar más. La niña hizo un puchero. ¿Sabes qué? Camila se inclinó hacia ella como compartiendo un secreto. Las mejores historias no terminan cuando alguien deja de contarlas. Siguen viviendo aquí. Tocó gentilmente el pecho de la niña. Y cada vez que sonríes, cada vez que ayudas a alguien, cada vez que eres valiente como la princesa, la historia continúa. Alejandro sintió algo moverse en su pecho, una sensación cálida y extraña, como si algo que había estado congelado comenzara lentamente a descongelarse. «Hay alguien en la puerta», susurró la niña, señalando hacia donde él estaba. Camila se giró y sus ojos se encontraron con los suyos. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego, una sonrisa pequeña curvó los labios de ella. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió él, sintiendo como si fuera la primera vez que pronunciaba esa palabra. «¿Eres nuevo?», preguntó ella, poniéndose de pie y sacudiendo la falda de su uniforme. «No te había visto antes». «Alex», se presentó extendiendo la mano. «Alex Mendoza». Cuando sus dedos se tocaron, Alejandro sintió de nuevo esa electricidad extraña, como si despertara de un sueño de 20 años. «Camila», sonrió ella, ¿vienes a conocer a nuestros pequeños guerreros? Durante la siguiente hora, Camila le presentó a cada niño en la sala. Le contó sus historias, sus sueños, sus miedos, como si cada uno fuera la persona más importante del mundo. Y Alejandro, que había pasado décadas evaluando personas por su valor financiero o su utilidad estratégica, descubrió algo revolucionario. Estaba viendo a otros seres humanos simplemente como seres humanos. ¿Tienes hijos?, le preguntó Camila mientras salían de la sala. «No», respondió él. Nunca me he casado». ¿Por elección o por circunstancia? Era una pregunta directa, sin malicia, solo curiosidad genuina. Alejandro se detuvo en el pasillo. No sabría qué hacer con una familia, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. No sé cómo conectar con las personas. Camila lo miró durante un largo momento, y él tuvo la extraña sensación de que ella podía ver a través de todas sus defensas. ¿Sabes qué creo?, dijo finalmente. Creo que sabes conectar perfectamente, solo que nunca has encontrado a las personas correctas. Sus palabras lo golpearon como un puño suave pero certero. Por primera vez en su vida, alguien había sugerido que el problema no era él, sino las circunstancias. Era una perspectiva tan radicalmente diferente que se quedó sin palabras. «Tengo que irme», murmuró. «Mi turno terminó». «¿Volverás mañana?». Alejandro la miró. Tenía reuniones importantes, contratos que revisar, un imperio que administrar, pero nada de eso parecía importante ahora. «Sí», dijo, «volveré mañana». Mientras caminaba hacia la salida, Alejandro se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real.
Y por primera vez en 20 años, tenía algo que esperar. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Alejandro vivió una doble vida que jamás habría imaginado posible. Por las mañanas era el CEO implacable, el tiburón de los negocios que movía millones con una firma. Por las tardes se convertía en Alex, el voluntario callado que leía cuentos a niños enfermos y ayudaba a ancianos a caminar por los pasillos. Y en el centro de esta transformación estaba Camila. «No entiendo por qué vienes aquí todos los días», le dijo ella una tarde mientras organizaban medicamentos en el almacén. «La mayoría de los voluntarios vienen una vez por semana, máximo». Alejandro mantuvo los ojos fijos en las cajas de antibióticos que estaba organizando. ¿Cómo explicarle que venía? Porque cada conversación con ella era como redescubrir el mundo. ¿Que por primera vez en décadas alguien lo hacía sentir vivo? «Me gusta ayudar», respondió, aunque las palabras sonaron inadecuadas incluso para él. Murmuró ella, con el mismo tono escéptico que usaba la señora Rosa. ¿Sabes qué es extraño, Alex? Su corazón se aceleró al escuchar su nombre falso en sus labios. ¿Qué? Hablas como alguien que ha leído muchos libros sobre emociones, pero nunca las ha sentido realmente. Se giró para mirarlo, con esos ojos marrones que parecían ver demasiado, como si estuvieras traduciendo todo desde otro idioma. Alejandro dejó caer una caja de suministros. Era una observación tan precisa que lo desarmó completamente. Es complicado, logró decir. ¿Qué es complicado? Camila se acercó un paso. Alex, llevamos semanas hablando y siento que no te conozco realmente. Es como si tuvieras miedo de ser tú mismo, porque no sé quién soy realmente, pensó él. En voz alta dijo, hay cosas de mi pasado. ¿Todos tenemos pasado?, lo interrumpió gentilmente. Yo crecí sin padre. Mi madre trabajaba 3 empleos para mantenerme. Llegué a Barcelona con 20 euros en el bolsillo y una maleta prestada. Pero eso no define quién soy ahora. Alejandro la miró, asombrado por su fortaleza y simplicidad. Ella había enfrentado obstáculos reales y había elegido la esperanza. Él había tenido todas las oportunidades del mundo y había elegido la frialdad. «Es diferente», murmuró. «¿Diferente cómo?» Antes de que pudiera responder, la voz del doctor Herrera resonó por el sistema de altavoces. «Atención todo el personal. El señor Alejandro Mendoza, nuestro benefactor principal, visitará las instalaciones mañana por la mañana. Por favor, asegúrense de que todo esté en orden perfecto». Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Camila parpadeó confundida. «¿Alejandro Mendoza?», murmuró. «Ese es el millonario que donó el dinero para la nueva ala». «Sí», respondió él con voz ahogada. «Eso he escuchado. Nunca lo he visto en persona», continuó Camila, sin notar la palidez mortal de Alex. «Dicen que es muy frío, que nunca sonríe, como un robot, según mi tío. Pero supongo que hay que ser así para manejar tanto dinero». Cada palabra era una puñalada. Alejandro se excusó murmurando algo sobre una emergencia y salió del hospital casi corriendo. Esa noche no durmió. Caminó por su penthouse como un animal enjaulado, preso entre 2 mundos irreconciliables. ¿Cómo podía seguir mintiéndole a Camila? Pero ¿cómo podía decirle la verdad sin perder la única relación genuina que había tenido en su vida? Al día siguiente llegó al hospital, vestido con su traje más caro, el cabello perfectamente peinado, la máscara de CEO firmemente en su lugar. El doctor Herrera lo recibió con sonrisas nerviosas y una comitiva de médicos senior. «Señor Mendoza, es un honor tenerlo aquí. Si me permite, me gustaría mostrarle los avances que hemos hecho gracias a su generosidad». Alejandro asintió mecánicamente mientras lo guiaban por los mismos pasillos que había recorrido como voluntario. Pero todo se veía diferente desde esta perspectiva. Más formal, más distante, más falso. Llegaron a la sala de pediatría justo cuando Camila salía con una bandeja de medicamentos. Sus ojos se encontraron por un segundo devastador. Él vio el reconocimiento instantáneo en su mirada, seguido por la confusión, luego por la comprensión y finalmente por algo que le partió el corazón: decepción. «Esta es mi sobrina, Camila», dijo el doctor Herrera con orgullo. «Una de nuestras mejores estudiantes de enfermería». «Mucho gusto», murmuró Camila, haciendo una reverencia formal.
El gusto es mío, respondió Alejandro con la voz que usaba para las reuniones de negocios, formal y distante. El resto del recorrido fue una tortura. Alejandro podía sentir los ojos de Camila siguiéndolo desde lejos, y cada mirada era como un reproche silencioso. Cuando la comitiva se dirigió hacia el área administrativa, él se excusó por un momento. La encontró en el almacén donde habían trabajado juntos el día anterior. Estaba de espaldas, organizando suministros con movimientos bruscos que traicionaban su agitación. «Camila», dijo suavemente. Ella se giró lentamente. Sus ojos ya no tenían esa calidez que había llegado a amar. Ahora ardían con dolor y furia. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndome?». «Yo nunca». «No digas que nunca mentiste», explotó. «Me dijiste que tu nombre era Alex Mendoza, no Alejandro Mendoza. Me dijiste que trabajabas en negocios sin importancia. Me hiciste creer que eras como yo, que entendías lo que era luchar, lo que era ser normal». «Soy como tú», dijo él desesperado. «Contigo soy como tú, contigo soy real». «No». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Conmigo eras una mentira. Todo era una mentira. ¿Qué era esto para ti? ¿Un experimento? ¿Una diversión? ¿El millonario aburrido jugando a ser normal?». Sus palabras lo golpearon como balas. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Camila retrocedió. «Por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Eres exactamente lo que mi tío dijo que eras. Un hombre frío que trata a las personas como números en una hoja de balance». «Eso no es cierto. Tú cambiaste todo, tú». «¿Yo qué, Alejandro? ¿Yo fui tu proyecto de caridad? ¿Tu experimento psicológico?». El dolor en su voz era insoportable. Alejandro sintió algo quebrándose dentro de su pecho. Algo que había comenzado a sanar gracias a ella, y ahora se hacía pedazos otra vez. «Tú me devolviste la capacidad de sentir», susurró. «Durante 20 años no pude llorar, no pude reír, no pude vivir. Y luego te conocí, y por primera vez en décadas, mi corazón volvió a latir de verdad». Camila lo miró con una mezcla de tristeza y escepticismo. «Las mentiras bonitas siguen siendo mentiras, Alejandro», dijo finalmente. «Y yo no puedo distinguir ya qué es real y qué es parte de tu actuación». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin girarse. «Por favor, no vuelvas como voluntario». No puedo verte y pretender que no me duele». Y se fue, dejándolo solo entre las cajas de suministros médicos, con el corazón hecho pedazos y la terrible certeza de que había perdido lo único que realmente había valorado en su vida. Durante 2 semanas, Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad que alarmó incluso a Patricia. Firmó contratos sin leerlos, aprobó inversiones millonarias en reuniones que duraban 5 minutos y rechazó todas las llamadas de la doctora Vargas. Por las noches, se quedaba en su oficina hasta el amanecer, mirando los números en la pantalla sin verlos realmente. Pero por las mañanas, cuando la ciudad despertaba bajo su ventana, se descubría mirando hacia la dirección donde sabía que estaba el hospital. Y cada vez que lo hacía, sentía como si algo le arrancara un pedazo del alma. Fue Patricia quien finalmente se atrevió a interrumpir su aislamiento autoimpuesto. «Señor Mendoza», dijo desde el umbral de su oficina, con voz vacilante. «El doctor Herrera del Hospital San Juan está al teléfono. Dice que es urgente». Alejandro levantó la vista de los documentos que había estado fingiendo leer. Tenía ojeras profundas y barba de varios días, algo impensable en el CEO perfectamente arreglado que había sido toda su vida. «¿Qué quiere?». «No me lo dijo, señor. Solo que es sobre el hospital y que necesita hablar con usted inmediatamente». Con un suspiro, Alejandro tomó el teléfono. «Mendoza». «Señor Mendoza, gracias por atender». La voz del doctor Herrera sonaba tensa. «Tenemos una crisis. El hospital está en riesgo de cerrar la nueva ala de pediatría». Alejandro se enderezó en su silla. «¿Cómo es posible? La donación que hice debería cubrir los gastos por al menos 5 años». «Sí, señor, pero…». Una pausa incómoda. «Ha habido un problema con el seguro. Un error administrativo ha invalidado nuestras pólizas y necesitamos pagar una multa de 2 millones de euros inmediatamente o perderemos la licencia para operar la nueva ala. Los niños tendrían que ser trasladados a otros hospitales, algunos muy lejos de sus familias». Alejandro cerró los ojos. Podía resolver ese problema con una llamada telefónica, pero sabía lo que implicaría.
Tendría que aparecer públicamente como el benefactor. Habría ceremonias, prensa, agradecimientos. Y eso significaría ver a Camila, enfrentar el dolor en sus ojos otra vez. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Hasta mañana al mediodía. Señor Mendoza, sé que esto es una imposición, pero usted es nuestra única esperanza. Si pudiera hacer otra donación de emergencia, lo haré, dijo Alejandro sin dudar. Pero tiene que ser públicamente. ¿Puede organizar una conferencia de prensa para mañana a las 10? Por supuesto. Gracias, señor Mendoza. No sabe lo que esto significa para nosotros, para los niños. Alejandro colgó y se quedó mirando el teléfono. Sabía que tendría que enfrentar a Camila. Sabía que ella lo vería como el millonario arrogante que resuelve problemas con dinero, pero también sabía que no podía permitir que esos niños sufrieran por su cobardía. Al día siguiente, el vestíbulo del hospital estaba lleno de reporteros, cámaras y personal médico. Alejandro llegó vestido con su mejor traje, la máscara de CEO firmemente colocada, pero con las manos temblando ligeramente. «Damas y caballeros», anunció el doctor Herrera. Gracias a la generosidad extraordinaria del señor Alejandro Mendoza, el Hospital San Joan continuará operando su nueva ala de pediatría. Su donación adicional de 2 millones de euros ha salvado no solo nuestras instalaciones, sino también la esperanza de cientos de familias. Los aplausos resonaron en el vestíbulo. Alejandro se acercó al micrófono, pero antes de hablar, su mirada recorrió la multitud hasta encontrar a Camila. Estaba en la parte trasera, con el uniforme impecable pero los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado recientemente. «Gracias», comenzó con voz firme. Pero antes de aceptar su gratitud, hay algo que necesito decir. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. El doctor Herrera lo miró con preocupación. «Durante las últimas semanas, he aprendido algo que nunca esperé aprender», continuó Alejandro, manteniendo los ojos fijos en Camila. «He aprendido que el dinero puede construir edificios, puede comprar equipos, puede resolver crisis financieras, pero no puede comprar lo único que realmente importa». Su voz se quebró ligeramente y tuvo que hacer una pausa. No puede comprar la conexión genuina entre dos personas. No puede comprar el perdón cuando lo has perdido por tu propia estupidez. Y definitivamente no puede comprar de vuelta la confianza de alguien a quien lastimaste con mentiras. Los reporteros se habían quedado en silencio, sintiendo que estaban presenciando algo más profundo que una simple donación caritativa. «Soy culpable de muchas cosas», continuó sin apartar los ojos de Camila. «Soy culpable de vivir 20 años sin sentir nada real. Soy culpable de construir muros tan altos que nadie podía alcanzarme, ni siquiera yo mismo. Pero mi peor crimen ha sido mentirle a la única persona que logró encontrar una grieta en esos muros y decidió quedarse». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, la primera vez que lloraba en público en su vida adulta. «Hace un mes, conocí a una enfermera que me enseñó algo que todos los terapeutas del mundo no habían logrado enseñarme, que no estoy roto sin reparación, que todavía hay un corazón latiendo debajo de todo el hielo. Y cuando ella me tocó, cuando me miró como si fuera digno de ser visto, yo, por primera vez en 20 años, lloré». El silencio en el vestíbulo era absoluto. Incluso las cámaras habían dejado de hacer ruido. Pero le mentí. Le dije que era un voluntario común, cuando en realidad era el donante millonario. No lo hice por malicia, lo hice por miedo. Miedo de que me viera como todos los demás me ven, como una chequera ambulante. Miedo de que descubriera que bajo toda mi riqueza, solo soy un hombre que no sabe cómo amar porque nunca aprendió cómo recibir amor. Se dirigió directamente a Camila ahora, ignorando completamente a los reporteros. «Camila, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que las disculpas no borran las mentiras. Pero necesito que sepas que cada momento que pasé contigo como Alex fue el momento más real de mi vida. No estaba actuando. Estaba siendo quien realmente soy cuando alguien me da la oportunidad de ser humano». Ella tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión seguía siendo cautelosa. «Tú me dijiste una vez que las mejores historias no terminan cuando alguien deja de contarlas, que siguen viviendo en el corazón de las personas». Su voz se quebró completamente. «Tú eres la mejor historia que me ha pasado jamás. Y si me permites, me gustaría pasar el resto de mi vida asegurándome de que esa historia tenga el final que merece». Se apartó del micrófono y comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre la multitud atónita.
Con cada paso se quitaba algo: los gemelos de oro, el reloj de platino, la corbata de seda italiana. Para cuando llegó frente a ella, era solo un hombre en camisa blanca, con el corazón completamente expuesto. «No soy Alex Mendoza el voluntario», le dijo con voz temblorosa. «Pero tampoco soy Alejandro Mendoza el millonario. Soy solo el hombre que te ama más que a su propia vida y que está dispuesto a renunciar a todo si eso significa tener una oportunidad de ganarse tu perdón». Camila lo miró durante un largo momento que pareció eterno. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó su mejilla, donde las lágrimas seguían cayendo. «¿Estas lágrimas son reales?», preguntó con voz suave. «Son las primeras lágrimas reales que he derramado en 20 años», respondió él. «Y son por ti». Ella sonrió, y fue como si el sol saliera después de una tormenta. «Entonces tal vez podemos empezar de nuevo. Sin mentiras esta vez». La multitud de reporteros y personal del hospital observaba en silencio mientras el hombre más rico de Barcelona extendía su mano temblorosa hacia una enfermera que había logrado lo imposible. Había encontrado su corazón perdido. 6 meses después, el Hospital Sant Joan había sido transformado no solo con nuevos equipos y instalaciones, sino con una energía diferente. Los pacientes hablaban del millonario que venía a leer cuentos. Los niños esperaban con ansias las visitas de tío Alex, y las enfermeras se habían acostumbrado a ver a Alejandro Mendoza llevando bandejas de comida y limpiando habitaciones como cualquier otro voluntario. Pero la transformación más notable había ocurrido en el propio Alejandro. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Patricia por 10ª vez mientras revisaba los documentos sobre su escritorio. «Es un cambio muy drástico». Alejandro sonrió, una expresión que se había vuelto común en su rostro en los últimos meses. «Completamente seguro. La fundación manejará las operaciones diarias de la empresa. Yo seguiré tomando las decisiones importantes, pero desde una perspectiva diferente. Una perspectiva que incluya el impacto humano, no solo las ganancias». Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Barcelona se extendía ante él como siempre, pero ahora la veía con ojos diferentes. Veía familias, historias, vidas que se tocaban y se influenciaban mutuamente. ¿Y Camila está de acuerdo con todos estos cambios? La sonrisa de Alejandro se amplió. «Camila dice que se enamoró del voluntario Alex, no del CEO Alejandro. Así que estoy trabajando para ser más Alex y menos CEO». Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila. «¿Vienes hoy?». Los niños preguntan por su historia. «Tengo que irme», le dijo a Patricia. Los niños esperan. 30 minutos después, estaba sentado en el suelo de la sala de pediatría, rodeado de pequeños rostros expectantes. Camila estaba a su lado, con una sonrisa que lo hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo. «¿Qué historia quieren escuchar hoy?», preguntó. «La del príncipe que no sabía amar», gritó María, la misma niña que había conocido meses atrás. «¿Ah, esa?». Alejandro intercambió una mirada cómplice con Camila. «Es mi favorita. Había una vez», comenzó, con voz que ahora sabía modular para capturar la atención de su audiencia. «Un príncipe que vivía en una torre muy alta. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero su corazón estaba congelado como el hielo del invierno más frío». Los niños se acurrucaron más cerca, fascinados. El príncipe había olvidado cómo sentir, porque algo muy triste le había pasado cuando era pequeño. Así que se protegió construyendo muros alrededor de su corazón. Muros tan altos y tan gruesos que nada podía entrar. Pero tampoco nada podía salir. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó un niño nuevo. «Un día», continuó Alejandro tomando la mano de Camila, «el príncipe conoció a una princesa enfermera. Ella no tenía castillos ni tesoros, pero tenía algo mucho más valioso. Un corazón tan grande y tan cálido que cuando tocó al príncipe, su hielo comenzó a derretirse». «¿Se enamoraron inmediatamente?», preguntó María con ojos soñadores. «No», rió Alejandro. «Primero el príncipe cometió muchos errores. Mintió porque tenía miedo de que la princesa enfermera no lo quisiera por ser quien realmente era. Y cuando ella descubrió sus mentiras, se puso muy triste y muy enojada». Los niños hicieron sonidos de desaprobación. «Mentir está mal», declaró uno de ellos. «Tienes razón»,
asintió Alejandro solemnemente. Y el príncipe tuvo que aprender eso de la manera más difícil. Tuvo que estar dispuesto a perder todo lo que tenía para demostrarle a la princesa enfermera que la amaba de verdad. ¿Y cómo lo demostró?, preguntó María. Alejandro miró a Camila, que tenía lágrimas de felicidad en los ojos. ¿Lloró?, dijo simplemente. Por primera vez en muchísimos años lloró, y esas lágrimas lavaron todo el hielo de su corazón y le permitieron sentir amor real por primera vez en su vida. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó otro niño. «¿Están trabajando en eso?», intervino Camila con una sonrisa traviesa. Resulta que los cuentos de hadas de la vida real requieren mucho trabajo, mucha honestidad y mucho amor. Después de que los niños se fueron a cenar, Alejandro y Camila caminaron hacia el jardín del hospital. El sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Camila, ¿de haber cambiado tanto tu vida por mí? Alejandro se detuvo y la tomó de las manos. «Arrepentirme». Su voz era suave pero firme. «Camila, antes de conocerte, yo no estaba viviendo. Estaba existiendo, funcionando, operando como una máquina. Tú no solo cambiaste mi vida, me diste una vida que valiera la pena vivir». Se acercó a ella, tocando gentilmente su mejilla. «Cada día contigo es un día en el que aprendo algo nuevo sobre lo que significa ser humano. Cada sonrisa tuya me enseña sobre la alegría. Cada lágrima tuya me recuerda que el dolor también es parte del amor. Y cada vez que me miras como me estás mirando ahora, recuerdo por qué mi corazón aprendió a latir de nuevo. Te amo», murmuró ella. «Te amo cuando eres el millonario que puede resolver cualquier problema. Y te amo cuando eres el hombre que se sienta en el suelo a contarles cuentos a los niños. Pero sobre todo, te amo porque tuviste el valor de quitarte todas las máscaras y mostrarme quién eres realmente». Alejandro la besó suavemente. Allí en el jardín del hospital donde habían comenzado su historia, era un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que construirían juntos. Cuando se separaron, él sonrió. ¿Sabes qué es lo más increíble? ¿Qué? Por primera vez en mi vida, no tengo miedo del mañana. No porque tenga control sobre él, sino porque sé que lo enfrentaré contigo. Mientras caminaban de regreso al hospital, tomados de la mano, Alejandro pensó en el niño de 12 años que había perdido a su madre y había decidido que amar dolía demasiado. Pensó en el hombre de 32 años que había construido un imperio, pero había perdido su alma en el proceso. Y pensó en el hombre que era ahora, imperfecto, vulnerable, pero finalmente verdaderamente vivo. «Oye, Alex», dijo Camila de repente. «¿Sí? La próxima vez que les cuentes el cuento a los niños, ¿puedes cambiar el final?». «¿Cómo?». Camila sonrió, esa sonrisa que había cambiado su mundo. «Di que vivieron felices para siempre, punto. Sin él están trabajando en eso, porque algunas historias de amor merecen finales perfectos». Alejandro la miró, sintiendo el corazón lleno hasta desbordarse. «Tienes razón», dijo. «Algunas historias de amor sí merecen finales perfectos». Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Barcelona, el hombre que había creído que no podía amar, descubrió que su corazón tenía capacidad infinita para la felicidad. Un año después, en una ceremonia íntima en el jardín del Hospital Sant Joan, rodeados de niños que habían sido sus primeros testigos, doctores que habían visto su transformación y familiares que habían aprendido a amarlo, Alejandro Mendoza se casó con Camila Herrera. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Alejandro tomó las manos de Camila y habló con una voz clara que llegó a todos los corazones presentes. «Camila, tú encontraste a un hombre que no sabía cómo sentir y le enseñaste que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Me enseñaste que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en momentos como este, en miradas como la tuya, en la certeza de que, sin importar lo que venga, nunca más estaré solo». Sus lágrimas caían libremente, pero ahora eran lágrimas de alegría pura. «Prometo amarte no solo con la pasión del primer día, sino con la profundidad que crece cada día. Prometo ser siempre honesto contigo, incluso cuando la verdad sea difícil. Y prometo recordar todos los días que el mayor milagro de mi vida no fue construir un imperio,
sino encontrar un corazón que latiera al mismo ritmo que el mío. Cuando se besaron como marido y mujer, los niños del hospital gritaron y aplaudieron, y alguien entre la multitud murmuró: el hombre que no podía sentir encontró en un corazón sencillo la mayor riqueza del mundo, el amor. Y así fue como Alejandro Mendoza, el CEO más temido de Barcelona, se convirtió en Alex, el esposo más enamorado de España. Su historia se contaba en los pasillos del hospital, se susurraba entre las enfermeras y se narraba a los niños como prueba de que incluso los corazones más congelados pueden aprender a latir de nuevo cuando encuentran el amor verdadero. Y ahora dime, ¿qué harías tú en el lugar de Camila? Escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia llena de emociones.